Entonces, Dios comenzó con la creación para hacerla perfecta. Dios quiso hacer o hizo la creación perfecta, tanto lo que Él creó, animales, el cielo, la tierra, el mundo, todo Él lo hizo perfecto, porque Él quería que todo esto fuera en la perfección. Ahora, Adán y Eva pecaron. ¿Y qué sucedió con el pecado de Adán y Eva? Fue la caída, ¿verdad? Fue la caída del universo, la caída, el mundo entró en crisis, en una crisis fatal, en un dolor del corazón de Dios. Entonces ahí es donde comienza todo, donde comenzó la caída en Adán y Eva, en el pecado de Adán y Eva, no solamente de Eva, ¿verdad? Entonces, fíjense, Romanos 8:22 nos dice que la creación toda gime a una. ¿Qué quiere decir esto? La creación toda está sufriendo los dolores de parto del pecado de Adán y Eva. Entonces está sufriendo la falta de responsabilidad del pueblo de Dios, que desde un principio Dios quiso formar un pueblo, una nación santa, un pueblo apartado para su gloria. Por eso, fíjense, cuando después de esto, ya el mundo pues empezó a ser el mundo, se empezaron a dispersar, pero pasó el diluvio. ¿Por qué fue el diluvio? Porque a Dios nomás se le dio la gana de destruir y de acabar ya con el mundo, ¿o qué? ¿Por qué fue el diluvio? Por la maldad de los hombres, porque llegó a la presencia de Dios la maldad de las personas, y fue el diluvio. Y después de ahí, otra vez empezó el pecado. O sea, el pecado comenzó con Adán y Eva, fue la humanidad caída, fue cuando la distorsión de la imagen de Dios en el ser humano, la imagen de Dios se distorsionó, es como que se cae a pedazos la imagen de Dios, y Dios trata de reconstruir siglo tras siglo, generación tras generación, con diferentes culturas, trata de reconstruir su imagen en el ser humano. Entonces, pero esta imagen caída o esta gloria caída de Dios no se construye fácilmente. Entonces vemos que en Romanos nos dice que el mundo está en crisis, y nosotros estamos viendo ahorita las quemazones. ¿Quién provocó estas quemazones? Nadie. En el mismo mundo en crisis es el que está provocando las quemazones. Nosotros vemos las lluvias, nosotros vemos cosas terribles que pasan, que nadie las provoca, que no es un castigo de Dios, es simplemente que el hombre no ha cuidado lo que Dios le dio para cuidar. O sea, es una cultura caída, una cultura que no se ha sujetado a Dios. Entonces, en esta cultura está la subcultura del cristianismo, que somos nosotros, que tampoco le hemos dado la honra a Dios. Entonces nosotros vemos cambios dramáticos y de trastorno en un mundo caído, un mundo que está en crisis, ¿verdad? Se nos hablan de guerras, de hambres, se nos hablan de pobreza, de sobrepoblación, de abusos, de depresión, de tantas cosas. ¿Por qué? Por el mundo caído, y porque la iglesia ha formado parte de ese mundo caído. Entonces nosotros somos una subcultura, pero esta subcultura del cristianismo ha dejado entrar la cultura de afuera, la cultura del mundo, así como se dejó entrar desde el principio cuando Dios escogió a Abraham. Vamos a ver Génesis 12, del 1 al 3. Dios quiso formar, fíjense bien, Dios quiso formar una nación diferente con Abraham. ¿Por qué? Porque otra vez el pueblo se estaba corrompiendo. Antes de eso fue cuando los hombres quisieron llegar al cielo, que hicieron una torre, que querían la torre de Babel y querían llegar al cielo. Entonces después de eso el Señor dispersó las lenguas y quiso formar este pueblo santo con Abraham, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice Génesis 12 del 1 al 3. ¿Quién me lo quiere leer? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que
Fíjense bien, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Vete, sal de ahí, sal de esa cultura. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? La iglesia trae la cultura a la iglesia. O sea, nosotros traemos la cultura, pero el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque yo quiero bendecirte, voy a hacer una nación grande para bendecirte y te voy a engrandecer y tú vas a ser para bendición. Entonces nosotros, en el transcurso del tiempo, Abraham obedeció a Dios, sí es cierto, lo obedeció, pero Abraham traía algo de su cultura, que se llama engaño, mentira. Él ya lo traía. ¿Por qué? Porque la esencia de nuestra crisis actual es individual. La esencia de nuestra crisis la traemos cada uno de nosotros en el corazón. Entonces Abraham llevaba la esencia de la crisis en su corazón. ¿Qué fue lo primero que hizo en el primer pueblo que se encontró? Mintió. ¿Qué le dijo a su mujer? Eres muy hermosa. Vamos a decir que eres mi hermana para que no me maten. O sea, no le importó vender a su mujer por rescatar su propia vida. ¿Por qué? Porque él traía esa esencia individual. Esa esencia de pecado, de maldad, él la traía dentro de él. Entonces nosotros traemos esa esencia de nuestra familia, de nuestra cultura. Nosotros traemos esa esencia y a veces la dejamos arraigar aquí en la iglesia. Por eso es importante que nosotros aprendamos de dónde venimos, cómo es nuestra cultura, qué se nos enseñó en nuestra casa. Muchas familias tienen la tendencia a mentir, a mentir, a mentir. Otras familias tienen la tendencia a robar, aunque no lo necesiten. Tienen la tendencia a engañar. Hombres tienen la tendencia a tener otras mujeres, del abuelo, el papá, el fulanito. ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza caída, es la esencia del ser humano que tenemos sin Dios, pero nosotros venimos a Dios y no dejamos allá afuera esa esencia, sino que nosotros nos la traemos aquí, a las cosas de Dios. Entonces el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, vete, porque yo quiero formar de ti una nación diferente. Una nación que me honre, una nación que bendiga a los demás. Yo los voy a bendecir, pero yo quiero que ustedes bendigan a los demás. Entonces vemos aquí cómo el Señor trata de formar una cultura de bendición y para bendición. Una cultura que fue muy difícil en el Antiguo Testamento. Vemos caídas de uno, de otro, y en el Antiguo Testamento no vemos más que caídas. ¿Sí se han dado cuenta de esto? Grandes hombres que cayeron y perecieron ya no se levantaron, y otros que se levantaron y jalones y estirón, pero siguieron adelante. Pero trataron de cumplir con el propósito de Dios. Y en el Nuevo Testamento nosotros comenzamos desde otro punto de vista, de la gracia. Comenzamos a caminar por gracia, pero a veces somos tan desgraciados que abusamos de esa gracia. O sea, abusamos de la gracia, no valoramos la gracia de Jesucristo, la gracia que fue derramada por nosotros. Entonces, tenemos en este libro, nosotros nos habla, o en la introducción, nos habla de esta crisis. ¿Quiénes leyeron el capítulo? La introducción del libro. ¿Quiénes leyeron? Bueno, es bien importante que lean, porque el capítulo es lo que nos va a marcar, lo que nosotros estamos llevando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de la tendencia de la brecha de la credibilidad para el cristianismo. Estamos viendo aquí la cultura del cristianismo o de la religiosidad. Nosotros como cristianos ya abrimos una brecha, abrimos paso para un estilo de vida diferente. Pero si nosotros traemos traemos a la iglesia o a nuestra vida, si nosotros no cambiamos, no actuamos con transparencia, ¿qué dijimos los dos principios básicos en la clase pasada, en la cual vamos a basar este estudio? Integridad y obediencia, ¿verdad? Integridad y obediencia, recuérdenlo, porque esto es lo básico en la vida del cristiano. Entonces, porque esto es lo que va a terminar con la crisis actual
de nuestra vida, la integridad y la obediencia. A la luz de las Escrituras, nosotros nos vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que traemos arraigado de nuestra familia, de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra religión. O sea, ¿qué es lo que nosotros traemos aquí arraigado? ¿Qué es lo que nosotros todavía no hemos soltado? Benditos los jovencitos, porque ellos todavía no tienen arraigados ni mentira, ni vicios, ni nada de eso, ¿verdad? No, para nada. Bien obedientes, o sea, ellos tienen ¿saben una cosa que me gustó de estos muchachitos? Me mandaron la tarea, una tarea tan inocente, tan bonita. Los felicito, niños, de verdad. Bien bonita, bien inocente, así con todo su corazón limpio todavía, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo una crisis mundial. Y él dice que la naturaleza gime por esa crisis que nosotros estamos viviendo. Crisis de valores, crisis pues que la iglesia cristiana no ha despertado, no despierta, está dormida. Por eso estamos en crisis. Entonces nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que despertar. Hay una crisis personal. ¿Leyeron la crisis personal de Richard? Algunos dice de Paul, del que lo invitó a comer, a desayunar, y qué interesante que él iba planeando todo lo que iba a decir. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo una crisis personal. Pero los cristianos pocas veces compartimos nuestras crisis personales. Casi nunca. Nosotros pensamos que nadie tiene que saber. Incluso a mí una vez alguien me dijo que tenía que ser bien hipócrita para poder ser la mejor esposa de pastor. Porque las esposas de pastores no podemos hablar, no podemos decir si algo está mal en el matrimonio. O sea, eso me enseñaron. Yo después supe que eso no era cierto, ¿verdad? Que teníamos que callarnos todo. Si algo pasa, allá mira, tú te lo vas a guardar. Lo que pasa en la iglesia, tú te lo vas a guardar. Lo que pasa en tu casa, tú te lo vas a guardar. A nadie le puedes decir nada. Y a muchos cristianos nos han enseñado esto. Si pecaste, cállate. O sea, no tienes que decir nada. Levántate como puedas, pero tú no tienes que decir nada. Y nos han enseñado muchas veces eso, y eso no es cierto. Si estás en crisis y no tienes comida, nadie lo tiene que saber. Nomás no vas a comer y ya. Pero nadie tiene que saberlo. O sea, estas son las mentiras del cristianismo. Los cristianos somos personas, somos humanos. Tenemos caídas, tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, lloramos, todo. O sea, hacemos lo mismo que otras personas y también a veces caemos, pero nos han enseñado, si caes, no lo digas a nadie. Yo recuerdo y yo amo, me encanta la cultura americana, una cosa de ellos, o sea, no todo, porque soy mexicana, pero me encanta una cosa de la subcultura americana del cristianismo, que los pastores, cuando caen en pecado, sobre todo de adulterio, los pastores caen mucho en el pecado de adulterio o de finanzas, de dinero. Entonces, cuando ellos caen, los pastores le dicen a la iglesia, o sea, es una de las reglas, que ellos le digan a la iglesia, ¿sabes qué? Me gustó la fulanita y me acosté con ella. La iglesia le da vacaciones al pastor y lo pone en consejería por 6 meses o por el tiempo que sea necesario. Él tiene que dejar la iglesia porque él tiene que restaurar su vida. Y lo importante que es la restauración en el cristiano, en todos. Y no nomás en los cristianos ustedes, sino también en los pastores y pastoras. O sea, la restauración es muy importante. Y los latinos, no solamente los mexicanos, los latinos solamente, ok, pues ya y sigue adelante tú con tu ministerio. Y no hay ninguna consecuencia de lo que ha pasado. Los cambian de lugar solamente. Lleva tu pecado a otra parte, enferma a otra iglesia. Nomás los cambian de lugar. No hay consecuencias. Y no hay una restauración. Y el americano restaura a sus pastores. Y la iglesia se lamenta, la iglesia llora, la iglesia sufre por ese pastor que ha caído. Y lo restauran. Y a mí se me hace tan bonito eso.
porque toda una congregación pide oración por ese pastor que está en restauración. Y se los digo porque a mí muchas veces me pidieron oración por pastores que cayeron. Y no los condenan, no los están pateando, ándale, pues vete más abajo, ya caíste, ahora húndete más. No, los ayudan a restaurarse. Incluso ahí hay campos de retiro para pastores que necesitan restauración. Entonces, esto es bonito porque todos necesitamos ser restaurados. Cristo vino a restaurar su imagen en el ser humano. Él vino para reintegrarnos nuevamente. Entonces, ¿por qué nosotros nos creemos superhéroes o los líderes de las iglesias? Creemos que no necesitamos nadie que nos levante, que nos ayude. Todos necesitamos una mano amiga. Y eso es lo que me gusta. O sea, él estaba listo para contar lo que había pasado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, no es malo contar nuestras experiencias malas. No es malo contar cuando hemos caído y que Dios nos levantó de ahí donde estábamos por su misericordia, porque Dios es el que nos levanta por su mano misericordiosa. Entonces no es malo eso, pero la iglesia a veces ve que eso es malo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a la restauración, y si alguien cae, le metemos el pie o lo hacemos a un lado y ya no lo queremos aquí en la iglesia porque cayó, porque no estamos acostumbrados a restaurar al caído. Y Jesucristo vino ¿a qué? A restaurar al caído. La iglesia es un lugar de restauración. O sea, esto es el verdadero cristianismo. El verdadero cristiano no es el que no peca. El verdadero cristiano no es el que esconde la mentira. No es el que esconde el adulterio, no es el que esconde la fornicación, no es el que esconde que se robó el dinero de la tesorería. No, sino el que dice, agarré el dinero de la tesorería, me equivoqué, pero yo voy a pagar hasta el último centavo. Quítenme de mi ministerio, ya no voy a ser tesorero. Quítenme de todos mis ministerios por un tiempo, pero yo voy a pagar hasta el último centavo del dinero que me robé. O sea, esa es la restauración. Y eso es el que busca restauración. Y eso es cuando nosotros venimos a Cristo y estamos dispuestos a dejar esa humanidad caída, a dejar que Jesucristo empiece a reconstruirnos, porque ya nosotros venimos heridos, lastimados, venimos hechos pedazos a las cosas del Señor. Ya nosotros aprendimos a mentir, ya nosotros aprendimos a robar, a adulterar, a fornicar, ya nosotros aprendimos miles de cosas allá afuera. Entonces, nosotros tenemos que aprender ahora, reaprender. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida como un verdadero hijo de Dios. Pero el verdadero hijo de Dios no es el que se esconde para tomar, no es el que se esconde para drogarse, no es el que se esconde para hacer las cosas. No, el verdadero hijo de Dios es el que reconoce que soy humano, pero quiero cambiar. Pero voy a salir adelante, pero me voy a levantar de esta y voy a salir adelante. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?